que debe estar presente, digamos, en las mesas de trabajo que estemos teniendo hoy en día para el diseño de nuevas edificaciones en la ciudad. Entonces, ese manual de urbanismo, pues ahí sí están el desarrollo técnico de las medidas y ahí sí está, digamos, todo el trabajo, la minuciosidad técnica que se necesita para desarrollar este tipo de proyectos. Ahora bien, el otro elemento que debe estar siempre, digamos, en consulta y que debemos tener presente es el documento técnico de soporte. El documento técnico de soporte, pues básicamente lo que nos presenta es todo el desarrollo técnico que se surtió para tomar las decisiones que quedaron finalmente plasmadas en el manual. Entonces, hoy en día, estos son los tres elementos clave que necesitamos abordar a la hora de acercarnos hacia la reglamentación de urbanismo y construcción sostenible. Deme un segundo, por favor, antes de continuar aquí. Esto. Listo. Esto está bien. Segundo, que es que me salió un aviso aquí en mi computador, no sé por qué. Solo recordarles que ya iniciamos la grabación de este encuentro, Camilo, y a todos los asistentes, el cual encontrarán en nuestro sitio web. Una vez efectivamente hayamos terminado en un par de días, lo publicaremos. Muchas gracias, Camilo, adelante. Gracias. Entonces, como les mencionaba, si vamos y revisamos en el artículo 117 del plan de ordenamiento, pues había una condición de reglamentar algo respecto a las eficiencias en agua y en energía. Como ustedes saben, desde el año 2015, Colombia tiene pues una resolución vigente en esta materia, que es la resolución 549, que expide el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que ha estado, digamos, en las mesas de trabajo, me gusta decir, para revisar cómo las edificaciones responden a esas eficiencias. En ese sentido, es importante mencionar que el decreto 582, el decreto distrital 582, no reglamenta nada específico respecto a eficiencia y agua en energía. Más bien lo que hace es retomar la norma nacional y solicitar que se le siga dando cumplimiento como se ha venido haciendo desde su expedición en la ciudad de Bogotá. Es decir, que en el manual ni en ninguna parte ustedes van a encontrar que se solicite una eficiencia distinta, unas prácticas diferentes, no hay nada asociado a la eficiencia en agua y energía, salvo seguir demostrando el cumplimiento de la 549. ¿Listo? Y como sabemos que esta resolución ha estado en continuos procesos de actualización y demás, pues lo que hay dentro del marco del decreto 582 es que se deberá cumplir la 549 o la norma que la actualice o sustituya. ¿Listo? Entonces, eso es el primer elemento supremamente importante que nos debe quedar claro el día de hoy, es que el decreto 582 simplemente remite a que se cumpla la 549 en términos de eficiencia en agua y en energía. En términos de bienestar, el alcance técnico, pues digamos, sí se incorporó los temas asociados a confort acústico, confort térmico, confort lumínico y calidad ambiental. Y ahí es importante mencionarles que el confort acústico no necesariamente aplica a todos los desarrollos, sino que aplica en función de la ubicación del proyecto. Ya vamos a ver qué es eso de en función de la ubicación del proyecto y cómo debe entenderse y qué deberíamos estar revisando a la hora de empezar un nuevo desarrollo. Siguiente, por favor. Las demás disposiciones técnicas son reverdecimiento urbano, que incluye aspectos asociados al balance hídrico, zonas verdes, sobre placa, plena tierra y techos verdes. En temas de residuos, el alcance está determinado para los proyectos de vivienda y está enfocado en la separación de la fuente de los residuos.
En términos de materiales, entonces, esto es una característica bien interesante que en las mesas de trabajo que tuvimos eh, con ustedes y con representantes de las empresas de construcción a lo largo de los 2 años. Un momento. Juan Guillermo, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. Muy amable. En términos de materiales, pues son unos atributos de sostenibilidad para los materiales que se instalen de forma permanente en la edificación, que son, digamos que, la recopilación de las buenas prácticas que el sector industrial ha tenido en los últimos años, que han dado alcance y respuesta, digamos, a algunos estándares de sostenibilidad importantes que se han adoptado con cierta regularidad en el mercado colombiano y que, digamos, de alguna manera, este decreto lo que hizo fue rescatar esos atributos de sostenibilidad. La otra dimensión técnica que tiene este decreto es la estructura ecológica principal. Entonces, en ese sentido, Bogotá pues tiene varios elementos que componen esa estructura ecológica principal. La idea de esto es cómo interactúa el entorno construido con las dinámicas de la estructura y qué debería hacer a la hora de construcción en función de mantener, digamos, esas dinámicas naturales de fauna y flora en los espacios. Particularmente vamos a ver que esta es una disposición que funciona o está determinada para los proyectos de acuerdo a su ubicación. También eso es importante. Entonces hemos visto el tema de reverdecimiento urbano. Puede estar, las condiciones que hay allí pueden estar sujetas a la ubicación del proyecto. La estructura ecológica principal exactamente igual y particularmente de bienestar, el componente de confort acústico, pues también estará determinado por la ubicación del proyecto. Siguiente, por favor. Bienestar, entonces, siempre debemos entenderlo como confort acústico, lumínico, térmico y calidad del aire. Siguiente, por favor. En residuos, básicamente, separación en fuente de los residuos, tanto orgánicos, aprovechables y no aprovechables. Siguiente. Reverdecimiento urbano, entonces, será balance hídrico, zonas verdes sobre placa, plena tierra y techos verdes o cubiertas verdes. Recuerden que aquí en particular hay unas condiciones que aplicarán para los proyectos en función de la ubicación que se tengan y eso responde a un análisis técnico de las problemáticas ambientales que tiene la ciudad y en función de esas problemáticas ambientales, pues se decidió que determinadas características o determinadas estrategias de sostenibilidad tendrían mucha más relevancia técnica de implementar en algunos lugares. Siguiente, por favor. En términos de materiales, pues como les venía indicando, lo que hizo esta reglamentación fue recoger varias de las iniciativas que en este sentido se han desarrollado en el país con anterioridad. Realmente el programa de negocios verdes es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en donde hay algunas industrias que se han calificado como negocios verdes, es decir, lo que busca esta reglamentación en Bogotá es que a la hora de especificar materiales se tenga en cuenta aquellas industrias o aquellos proveedores que han hecho un trabajo importante por calificar sus industrias o sus procesos productivos como negocios verdes, siguiendo pues esa denominación que ha establecido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En términos de origen regional, básicamente hay un radio en el cual los materiales se buscará preferir materiales que estén dentro de ese radio de 500 kilómetros, que si ustedes ven un mapa de Colombia con centro en Colombia, en Bogotá, perdón, pues es básicamente todo el país en donde uno podría generar, digamos, compras de esos materiales y que le aporten al cumplimiento de esta reglamentación. Otra iniciativa importante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ICONTEC desde hace años se viene promocionando el sello ambiental colombiano. El sello ambiental colombiano, pues, está presente y no presente, ¿cierto? Básicamente con esta reglamentación lo que se hizo fue que, a la hora de especificar materiales, básicamente ese es el concepto, a la hora de especificar materiales, pues pueda preguntarle a los proveedores si sus productos tienen esa denominación de sello ambiental colombiano, que ya hay varios de estos que lo incorporan. En términos de compuestos orgánicos volátiles,
pues realmente está asociado solamente a las pinturas interiores y hay unos rangos de emisión de compuestos orgánicos, pero estos elementos, vale la pena aclarar aquí también, no es que yo tenga que comprar materiales en donde la industria esté calificada con negocio verde, que sea origen regional, que tenga el sello ambiental, que tenga compuesto orgánico volátil bajo, que tenga análisis de ciclo de vida. No es que cumpla todas las condiciones, es que cumpla al menos una de esas que están puestas ahí. O sea que si yo le pregunto a los proveedores, a mi proveedor, a un proveedor en particular, si su cerámica o si su aparato sanitario está calificado con el sello ambiental colombiano, ese solo indicador, sin importarme otro, puede ser válido o es válido dentro del alcance del cumplimiento de esta reglamentación. Lo mismo si ustedes cogen este radio de 500 kilómetros con centro en Bogotá y compran materiales a cualquier proveedor que esté dentro de ese radio, ya participa, digamos, dentro de el, participa dentro de la demostración del cumplimiento del requerimiento técnico que hay aquí en materiales. Lo mismo en gestión corporativa. En gestión corporativa se incluyeron aspectos como empresas que están calificándose como empresas B, empresas que se están calificando como de beneficio de interés colectivo, las empresas BIC, ¿cierto? O aquellas que también han incorporado, por ejemplo, dentro de su estandarización, temas asociados a la ISO 14000, ISO 26000, que pues es un tema de gestionar proveedores, es un tema de llamar al proveedor que ustedes tienen y volver a consultarle, además de los análisis técnicos que siempre nos suministran y ensayos técnicos de los materiales, pues, o productos, pues preguntar sobre estas características. Y si responde alguna de estas, pues automáticamente todo lo que ustedes le compren, pues es válido y es válido para demostrar el requerimiento técnico que estableció el decreto 582. Siguiente, por favor. En colindancia con la estructura ecológica principal, pues básicamente está esto como una medida de protección del entorno natural, la fauna y la flora que tenemos en la ciudad y cómo interactúa el entorno construido con esos elementos clave pues, de la estructura ecológica. No son todos los elementos, seguramente ustedes han estudiado los mapas POT y han estudiado el mapa de la estructura ecológica principal, hay varios elementos. Por ahora, digamos que en este primer alcance del decreto distrital se seleccionaron 3 que hay que tener presentes y como tal, pues funciona algunos aspectos de esta reglamentación en función de la ubicación. Es decir, primero debo verificar dónde está ubicado mi desarrollo y a partir de eso verificar si debo darle alcance o no a las características que están estipuladas en las estrategias de la estructura ecológica principal. No son todas, son 11 estrategias, de las 11, al menos 4 siempre deben estar en todos los proyectos y el resto, las 7 siguientes, dependerán de la ubicación. Siguiente, por favor. Las disposiciones, como les mencionaba, se establecieron 3 incentivos. La idea es que esos incentivos de alguna manera se unen a este ecosistema de incentivos que tienen los desarrolladores inmobiliarios para la promoción de la sostenibilidad en el país. Y a partir de allí, pues digamos que encontrar cuáles son las posibilidades o el mejor análisis financiero que se pueda dar para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, no necesariamente los incentivos que se desarrollaron en el distrito van a ser incentivos aislados, sino que realmente entran al juego con los incentivos del sector financiero, con los incentivos del sector bancario, con los incentivos de los aseguradores, con los incentivos que ha planteado la unidad de planeación energética, que estoy seguro que más de uno de ustedes ha apostado por esos incentivos que están asociados sobre todo a temas de IVA y rentas. La idea es que se suma estos 3 incentivos iniciales a ese ecosistema y en donde las mesas de trabajo ya no solamente están los arquitectos, los ingenieros, sino también entran a ver, pues entran a participar sobre todo las áreas de financieras de las constructoras para entender dónde hay posibilidades para maximizar el incentivo que se pueda hacer por un desarrollo de este estilo de construcción sostenible.
Y el mecanismo, finalmente, el mecanismo de verificación, seguimiento y control, que pues es un mecanismo que en la medida de lo que tiene hoy digamos, el sector público, se diseñó con los instrumentos que estaban a la mano para poder hacer algo de seguimiento, poder hacer la verificación y en una medida algo de control. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, cuando ustedes encuentran y entran al manual, el manual tiene una característica y es que clasifica las disposiciones técnicas de esas categorías de evaluación en tres tipos de disposiciones. Uno, las obligatorias. Dos, las obligatorias en función de la ubicación. Y tres, los incentivos técnicos. Entonces, van a ver esas tres categorías. Hay unas que las obligatorias sí o sí se verá demostrar el cumplimiento, ¿cierto? Sí o sí tengo que atenderlo. Dos, obligatorio en función de la ubicación, entonces debo revisar cuál es la ubicación de mi proyecto y entender si aplica o no aplica unas determinadas características, y los incentivos técnicos pues son los que me dicen qué tengo que hacer específicamente para el sector residencial para acceder al incentivo, ¿listo? En términos para la vivienda de interés social y prioritaria está enfocado en eficiencia en agua y en energía, y para la vivienda no BIS en términos de reverdecimiento urbano. Esta reglamentación tiene alcance a tres usos en particular: residencial, comercio y servicios, y dotacional. No hay otros usos, solamente son esos. Y en función de esos usos, recuerden que el plan de ordenamiento territorial, estos son los mismos usos del plan de ordenamiento, pues clasificó también el tamaño de estas edificaciones o de estos usos en tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Sigue aplicando exactamente lo mismo para esta reglamentación. Entonces, lo que van a encontrar en la reglamentación es digamos, un hilo conductor, ese mismo hilo conductor que les va a permitir determinar qué estrategias de sostenibilidad aplican dependiendo del tamaño de los proyectos, que eso también fue otro ejercicio que se trabajó, y es que no necesariamente todos los proyectos debían hacer las mismas estrategias de sostenibilidad en función de su tamaño. Además, por un tema presupuestal de la implementación y además por un tema, pues, técnico de las soluciones de sostenibilidad. Siguiente, por favor. Dentro del documento técnico de soporte y sobre todo dentro del documento técnico de soporte y en el manual, también encuentran ustedes unos valores de referencia con los cuales se trabajaron tanto los costos directos de las disposiciones obligatorias para cada uno de los usos, pero también los costos directos de las disposiciones que hacen parte como del incentivo técnico. Entonces, en este sentido, recuerden que los incentivos técnicos pues son voluntarios. Ustedes deberán revisar la aplicación al incentivo y la viabilidad del incentivo en cada uno de sus proyectos. Probablemente lo que encuentren es que hay algunos en particular a los que les va a funcionar de una mejor manera y a otros de pronto que no. Vale la pena mencionar aquí que estos son producto de análisis financieros y técnicos que se hicieron a lo largo pues, del 2023, 2022-2023, y que recogió pues también en buena medida las prácticas de eficiencia que se han implementado en los proyectos de construcción nuevos y la evolución de esas prácticas y la disponibilidad de las tecnologías que se tenían. ¿Listo? Entonces eso en el documento técnico de soporte encuentran ustedes incluso unos enlaces a las sábanas completas en donde están determinadas cada una de las medidas y sus costos sobre los costos directos pues, de construcción. Siguiente, por favor. En términos de las herramientas que trae el manual y que es importante que siempre lo tengan presente son, uno, los mapas POT. El manual no adoptó ningún mapa distinto a los que ya se habían adoptado en el plan de ordenamiento territorial. Y para eso lo que hizo fue encontrar cuáles de esos mapas podrían ser útiles para los aspectos técnicos que se estaban reglamentando. Entonces, estos mapas van a ser fundamentales a la hora de revisar si las disposiciones mínimas obligatorias en función de la ubicación me aplican o no.
En particular, recuerden para la disposición de concordancia con la estructura ecológica principal, la de reverdecimiento urbano y la de confort acústico. Siguiente, por favor. Aquí viene lo que les mencionaba de la estructura ecológica principal. El mapa que ustedes deben estar consultando es el mapa CG 3.2, estructura ecológica principal. En el manual, cuando ustedes descargan el manual y van a la página en donde está este recorte, el cual se tomó para la presentación, van a poder hacer clic en ese enlace y les va a cargar el mapa. ¿Cuál es la idea? Que ustedes revisen si el predio que ustedes van a desarrollar es un predio que está cercano a 3 elementos de la estructura ecológica principal. ¿Cuál? Reservas distritales de humedal, reserva forestal protectora del bosque oriental y parque distrital ecológico de montaña. Son solamente esos 3 elementos. Cuando ustedes ven el mapa, se encuentran que hay muchos más elementos que componen la estructura ecológica, pero en este primer paso, digamos que la Secretaría Distrital de Ambiente lo que determinó era que debíamos avanzar primero con estos 3 elementos sensibles de la estructura ecológica y además estableció unos rangos de distancia diferenciables entre cada uno de esos elementos. Entonces, lo que debe uno revisar en este caso es dónde estoy desarrollando mi proyecto y encontrar si estoy en cercanía a humedales, a la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental o al Parque Distrital Ecológico de Montaña. ¿En qué distancia? 500 metros del primero, 500 metros del segundo y 200 metros de los parques distritales ecológicos de montaña. Entonces, la idea es que a través de esta depuración o esta clasificación de los predios, se pueda identificar cuáles están en cercanía y además cuáles deberían responder a esa cercanía y a esas dinámicas naturales que pues se presentan en esos elementos, en los humedales, en la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental y en los parques distritales ecológicos de montaña. Eso es el primer mapa POD que ustedes deben tener a la mano siempre. Segundo, siguiente, por favor, Giovanni. La otra característica es la de reverdecimiento urbano. Y aquí, como tenemos este tipo de imágenes que se presentan a lo largo de varios meses del año en la ciudad, pues lo que pasa es que Bogotá tiene unas zonas que sufren de encharcamiento en suelo urbano. Y eso responde, lo saben ustedes, también al endurecimiento pues, de las superficies que tenemos en la ciudad. Aquí lo que se hizo en el manual fue identificar cuál era el mapa que permitiría entender realmente lo que sucede en distintas zonas de la ciudad y cuál es prioritario atender. Entonces, el mapa que deben estar revisando es el CU2214, amenaza por encharcamiento en suelo urbano y de expansión. Ese mapa les va a permitir identificar zonas de amenaza alta, media y baja. ¿Qué debo estar haciendo yo como desarrollador? Entendiendo dónde está mi predio y si mi predio está en una zona de amenaza alta o media, que va a aparecer en el mapa como rojo y amarillo, entonces ahí debo tomar una acción o ahí sé que las medidas de reverdecimiento urbano que están clasificadas en disposición en función de la ubicación, obligatorias en función de la ubicación, pues tengo que atenderlas. Si definitivamente mi predio está en una zona de amenaza baja, ¿cierto? En este mapa de encharcamiento de suelo urbano y de expansión, pues básicamente no tengo que darle alcance al requerimiento en función de la ubicación. ¿Listo? Así funcionan estas medidas que están determinadas como por variables ambientales, problemáticas ambientales que tiene la ciudad. Siguiente, por favor. La tercera que les he anunciado es la característica que tiene que ver con bienestar y confort acústico. Entonces, en bienestar y confort acústico, ahí hay 2 mapas. Uno que es del POT y uno que no es del POT. Uno que es del POT es el CU 5.2, áreas de actividad y usos del suelo. Tengo que revisar si el predio que voy a desarrollar está inmerso total o parcialmente en alguna de esas 3 áreas. Grandes servicios metropolitanos, estructurante receptora de actividades económicas o estructurante receptora de vivienda de interés social. En ese sentido, es lo primero que vamos a revisar. Entonces, ubico mi predio, me
paro sobre el mapa, veo si coincide con algunas de esas áreas. Recuerden que ese mapa es un mapa que además de incluir lo que está sucediendo hoy en la ciudad, también hace un ejercicio prospectivo de lo que va a pasar en la ciudad y hacia dónde va a crecer y los cambios que va a tener la ciudad. Entonces, de alguna manera, los grandes servicios metropolitanos, la estructurante receptora de actividades económicas y la estructurante receptora de vivienda de interés social van a ser lugares en donde el tema acústico y el tema del ruido sea muy importante. Esa es la primera variable que hay que revisar. Pero además, fíjense que ahí nos dicen y que estén localizados, o sea, es una condición que debe cumplirse ambas, y estén localizados sobre corredores viales cuyo nivel de ruido ambiente durante el periodo nocturno sea superior a 75.1 decibeles. Y fíjense que ahí ya nos está diciendo, oiga, tiene que identificar si usted tiene un corredor vial que además tiene ese nivel de ruido exterior importante. ¿Dónde voy a verificar eso? Voy a verificarlo en el mapa estratégico de ruido que actualiza la Secretaría Distrital de Ambiente continuamente, que cuando vamos por la ciudad encontramos unos equipos que están midiendo temas de ruido en distintas partes. Fíjense que en esas zonas lo que se hace es una medición de todas las variables que afectan el ruido urbano, y lo que se decidió aquí fue decir, bueno, necesariamente lo que debería aproximarse es aquellas ubicaciones donde tengo corredores viales importantes que van a generar un ruido de más de 75.1 decibeles, ahí es donde debo prestarle mucha más atención, ¿no? O sea, en esta primera etapa, porque realmente lo que pasa con el ruido, y esto se lo tomo yo a la persona que desarrolló el reglamento, la reglamentación técnica y el desarrollo técnico de esto, que es Daniel Duplat, que realmente es para mí en mi concepto, y creo que muchos de ustedes lo conocen, es uno de los principales expertos en términos acústicos o en materia acústica en el país, y es, pues realmente nosotros nos terminamos acostumbrando al ruido. Como humanos percibimos que hay ruido, pero no es como que si se vuelve algo continuo, terminamos acostumbrándonos. No sentimos que haya o no vemos en el inmediato plazo un deterioro en nuestra salud, y realmente lo que pasa es que con el tiempo pues se notan deficiencias en el aprendizaje, se notan deficiencias en la salud y el bienestar de las personas, en los tiempos de sueño. Yo creo que más de uno de nosotros ha sufrido en algún momento de la vida con un ruido excesivo que le genera a uno incluso molestias y disgustos. Entonces, la reglamentación busca eso, ¿no? Busca en dónde puede generarse más ruido, y además ¿cuáles son las características que nos permitirían clasificar esas zonas? Evidentemente, pues uno quisiera, o la reglamentación pudo haber dicho, toda la ciudad tiene y necesita tener un trabajo en términos acústicos, porque la verdad es que Bogotá es una ciudad muy ruidosa y hay unas zonas que son muy, muy ruidosas. Entonces, pues se puede haber hecho de esta manera. Lo que hay, digamos, en este primer alcance del manual de urbanismo es entender que necesito cumplir las dos condiciones. Uno, estar en alguna de esas tres áreas de actividad, y además estar localizado sobre corredores viales cuyo nivel de ruido ambiente sea mayor a 75.1 decibeles. ¿Qué pasa con eso? Que puede que yo esté ubicado en grandes servicios metropolitanos, pero frente al lote que yo pienso desarrollar, no hay ninguna vía que supere los 75.1 decibeles. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues que yo no tengo que darle alcance al requerimiento técnico del confort acústico. O al contrario, puede que yo esté en una vía cuyo nivel de ruido sea 75.1 decibeles, pero que yo no esté en ninguna, no corresponda a esa área de actividad, ni a grandes servicios metropolitanos, ni receptor de actividades económicas, ni de interés social. Entonces realmente no debo hacer el alcance, no debo tener en cuenta el alcance de confort acústico. Y eso es importante mencionarlo porque se deben cumplir las dos condiciones: estar en el área y tener un corredor vial. Ahora bien, los dos mapas los encuentran en el manual con los enlaces que están ahí, pues no necesariamente en esta presentación, probablemente ahí ya están
ya no existen los enlaces en la presentación, pero sí en el manual pues lo pueden consultar y les va a llevar tanto al visor de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es el mapa estratégico de ruido, y ahí van a poder configurar ruido ambiente en periodo nocturno, tanto dominical como 3 semanas, y pues el otro mapa que es el mapa del POT, CU, C.U 5.2 áreas de actividad y usos del suelo. Siguiente, por favor. Otra herramienta que trae el manual es unas tablas, y no me voy a detener mucho ahí. Las tablas brindan la información necesaria para uno ubicarse técnicamente qué es lo que se está requiriendo. Entonces, en este caso, siempre van a encontrar el uso a mano izquierda y van a encontrar 3 columnas. Las 3 columnas son disposiciones mínimas obligatorias, disposiciones mínimas obligatorias en función de la ubicación y los incentivos técnicos. Entonces, fíjense que las 3 disposiciones o las 3 categorías pues van a estar asociadas a lo mismo que hemos venido hablando. ¿Qué tengo que hacer sí o sí? ¿Qué tengo que hacer en función de la ubicación? ¿Y qué tengo de posibilidad en el incentivo técnico? Miremos un poquito en detalle del uso residencial. En el uso residencial, recuerden que ahí no hay una clasificación específica sobre vivienda no bis o bis. Realmente hablamos de usos unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, colectiva y habitacional con servicios, pero sí debíamos hacer la configuración de vivienda de interés social y prioritario porque pues estas medidas necesariamente van a generarse o tendrán que relacionarse con los costos de los proyectos. Entonces, en disposición mínima obligatoria aparecen todas las disposiciones, pero aparece una nota también que vale la pena que siempre estemos pendientes de esas notas, y es para vivienda de interés social y prioritario, solo aplica bienestar. Es decir, aun cuando en esa columna dice residencial, si yo estoy haciendo vivienda de interés social o prioritaria, únicamente me voy a concentrar en el confort térmico, lumínico y la calidad del aire. No me voy a preocupar si los materiales, no me voy a preocupar por los residuos, no me voy a preocupar por la colindancia con la estructura ecológica principal ni por el reverdecimiento urbano. Solamente bienestar. Si vamos a la columna del medio, disposición mínima obligatoria en función de la ubicación, aparece exactamente la misma nota. Para vivienda de interés social y prioritario solo aplica bienestar, es decir, confort acústico. Y vuelve y juega. En confort acústico lo que les estaba diciendo. Si yo cumplo con las 2 condiciones, entonces ahí tengo que darle alcance a confort acústico. Pero si definitivamente yo no tengo un corredor vial de más de 75.1 decibeles en cercanía, pues realmente no estoy cumpliendo con esa característica de ubicación, entonces no debo darle alcance a esa condición en función de la ubicación. Es decir, no tengo que hacer ningún tratamiento acústico siguiendo el manual de urbanismo y construcción. Eso es muy importante que quede claro en la sesión de hoy. Sí tengo que hacer confort térmico, lumínico y calidad del aire, por supuesto, porque, por ejemplo, las viviendas de interés social, yo creo que ustedes lo saben más que nosotros y lo han visto en sus proyectos, pues a veces tienen problemas de cambios de aire, temas de ventilación, temas de confort térmico. En las madrugadas los proyectos terminan siendo muy fríos, y al final esto se termina traduciendo en la condición de salud y bienestar de esa persona que no puede descansar bien, no puede dormir bien, se va a su trabajo y no ha descansado y va a su trabajo y en su trabajo no hace lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer, entonces baja la productividad de esa persona en su oficina, en su trabajo operativo, etcétera, y que al final hay unas altas tasas de enfermedades respiratorias asociadas también al entorno construido. Entonces eso se va a ver reflejado en el sistema de salud, que terminamos afectados pues todos los bogotanos y bogotanas que hacemos parte de este ecosistema. Entonces, piensen que el tema de bienestar en la vivienda de interés social es algo que se quiso atender desde esta reglamentación, por encima del reverdecimiento urbano, por encima de los materiales, por encima de que se clasificaran bien los residuos orgánicos y los aprovechables y aprovechables. Realmente lo que necesitamos es que la gente tenga un espacio saludable en donde en su vivienda pueda tener esa buena condición ambiental. Y en bienestar acústico, recuerden, solamente dependerá si le doy alcance a las 2 condiciones que vimos. Los incentivos técnicos, esa es una noticia interesante y realmente fuimos, podría decirse que en cierto sentido privilegiados porque
lo que hicimos fue también adoptar las mismas prácticas que se han venido utilizando para otorgar los incentivos en términos de eficiencia en agua y en energía para vivienda de interés social y prioritario. El sistema o los sistemas de certificación en construcción sostenible son los que les permiten acceder al incentivo. En este caso, si ustedes hoy ya tienen un proyecto que está certificándose en EDGE o está como una política corporativa que todos los proyectos se certifican en EDGE o todos los proyectos se certifican en CASA o están buscando certificaciones LEED, esa certificación ya no solamente les va a servir para el crédito hipotecario, el crédito constructor verde y para trasladarle al hipotecario un beneficio, sino también para los incentivos distritales. ¿Qué es lo interesante aquí? Que es el mismo procedimiento que ustedes ya conocen y que además, pues la exigencia en términos de eficiencia en el agua, por ejemplo, para la certificación EDGE, pues es del 25%. Es decir, un proyecto BIS o BIP que tenga porcentajes de ahorro mayores al 25% ya es susceptible de acceder a los incentivos. En el caso de la certificación Casa Colombia, pues es un nivel de certificación muy bueno. En el caso de la certificación LEED es LEED certificado. Y aparece también una herramienta que es un sistema de reconocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es el sistema Bogotá Construcción Sostenible, en donde la Secretaría Distrital de Ambiente pues ha invertido una cantidad de energía supremamente grande para generar este reconocimiento, que tiene más de 10 años en el mercado, que tiene varios proyectos ya reconocidos y que en este caso pues se ha utilizado o se utiliza también como una herramienta de validación de los requerimientos técnicos. En particular, como estamos hablando de eficiencia en agua, pues se les va, o ustedes pueden presentarse en la Secretaría de Ambiente a verificar el cumplimiento del lineamiento ARQ AGU01, que se llama disminución del consumo de agua. Básicamente, así funciona también en energía, ustedes lo pueden ver ahí, desempeños en cada uno de los sistemas de certificación, y en el caso de las viviendas no BIS, pues estamos hablando de reverdecimiento urbano. Ese es el alcance de los incentivos, y así funciona esta herramienta. De pronto hay unos que se sienten más familiarizados con las tablas y la forma de organizar la información de esa manera, pues ahí lo van a tener. Siguiente, por favor. De la misma forma funciona comercio y servicios, salvo que no hay incentivos técnicos para esos usos. Siguiente, por favor. Lo mismo, bueno, esta es la continuación de comercio y servicios, que está servicios de oficina y está clasificado por tipo 1, tipo 2, tipo 3. Siguiente, por favor. Los dotacionales también entonces están separados en salud con enfoque social y resolutivo mayor a 4.000 metros cuadrados, servicio de educación primaria, infancia, preescolar, básica y media mayor a 4.000. Siguiente, por favor. Y servicios del cuidado, educación superior, educación para el trabajo. Recuerden que todo esto tenía que tener el mismo hilo conductor del plan de ordenamiento territorial, entonces todo está escrito exactamente con las mismas palabras, frases que utiliza el plan de ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. De pronto, aquí ya hay otra forma, otra herramienta que es las infografías. El manual de urbanismo y construcción sostenible también trae no solamente las tablas, de pronto eso se le facilita la lectura a alguna persona, pero hay personas que de pronto son más gráficas. Entonces el manual lo que hizo fue identificar a través de infografías los alcances técnicos que se tienen en cada uno de los 3 tipos de las disposiciones. Aquí estamos viendo los incentivos técnicos. La misma información que yo les presenté en la tabla o que está presentada en la tabla está aquí contemplada en la infografía. Acuérdense que los incentivos en este alcance de este decreto están pensados solamente para el sector residencial y a mano izquierda están los de BIS y BIP y a mano derecha están los de no BIS. Siguiente, por favor. De igual manera está la disposición mínima obligatoria en función de la ubicación. Entonces recuerden que por ahí aparecía los temas de reverdecimiento urbano. Entonces por allá está plena tierra, techos verdes. Aparece la estructura ecológica principal, que son las medidas la medida 5 a la medida 11 y la de confort acústico. Recuerden que estas necesariamente tengo que verificar si me aplica en el lugar en donde yo me estoy ubicando o no. Y la infografía pues trae el detalle de la estrategia,
y trae unos colores que permiten, unos iconos y unos colores que permiten identificar el tamaño del proyecto, o sea, el tipo, si es tipo 1, si aplica tipo 1, a tipo 1 y 2 y 3, solamente al tipo 2 y 3, o solamente al tipo 3, que sería el color azul, y pues una iconografía que me permite saber si eso le aplica a los servicios de oficina, a los servicios de hospedaje, al dotacional de educación superior o pues al dotacional de educación primaria, etcétera, los mismos usos que revisamos. Siguiente, por favor. Las disposiciones mínimas obligatorias, exactamente lo mismo. Siguiente, por favor. Listo. Hasta ahí, digamos, como en términos del alcance técnico. Ahora, en términos de los incentivos se establecieron 3 incentivos. Uno es la disminución. Acuérdense que los incentivos técnicos son para el uso residencial. Incentivo técnico 1, disminución del porcentaje de las condiciones de mezcla de usos en los tratamientos de desarrollo y renovación urbana. El incentivo 2, aumento de área para estacionamientos. El incentivo 3, disminución de la exigencia del aislamiento lateral. Esos son los 3 incentivos. En este momento se puede acceder a uno de esos 3. Lo que hemos estado conversando en las mesas técnicas con Camacol es la viabilidad, no solamente de construir nuevos incentivos, sino de verificar si es posible acceder, digamos, a los tres incentivos que están planteados. Además, pues digamos que yo creo que eso es bastante interesante contarlo, y es desde la Secretaría Distrital de Planeación y pues digamos desde la visión también se está planteando pues encontrar, ya tenemos un primer paso, ¿cierto? Este escenario de tener incentivos para la construcción sostenible era impensado en el 2015. Yo creo que más de uno de ustedes, como nosotros, en ese año hablábamos de construcción sostenible, pero era básicamente la buena voluntad de querer hacer proyectos que destacaran, de pronto algún requerimiento de una compañía internacional que requería hacer edificaciones con criterios de sostenibilidad para poder vender esos proyectos, pero no había ningún incentivo. Fíjense que ya estamos en 2024 y la buena noticia es que, claro, tenemos un ecosistema de incentivos. Estos 3 se insertan en esos incentivos y a partir de ahí existe el potencial de plantear nuevos incentivos para la construcción sostenible, que es un trabajo que ha sido, digamos, se empezó en esta administración también con una línea de acción, digamos, dedicada a pensarse qué más se puede hacer para motivar la construcción sostenible en este contexto de crisis climática también. Siguiente, por favor. En la presentación les va a quedar a ustedes este detalle, ¿cierto? En qué consiste cada uno de los incentivos, cuáles son los artículos que está interviniendo. En este caso, por ejemplo, el incentivo 1 está atendiendo lo que se define en el artículo 300 y 305 del Plan de Ordenamiento Territorial del 555, y ahí hay una disminución de mezcla de usos que está determinada en el 8%, si se cumplen las características que están de desempeño en los sistemas de certificación, pues el proyecto podrá reducir esa mezcla de usos del 8% a un 3%. El incentivo es un tema de aumento de áreas de estacionamiento y el incentivo 3 es un tema de disminución de la exigencia en el aislamiento lateral. Hay algunos proyectos en donde por su particularidad pues le aplicará uno más que otro. Digamos que el escenario es ese, el escenario es entender cómo ese ecosistema de incentivos, cómo técnicamente puedo responder a un beneficio que está planteado desde la administración distrital. Siguiente, por favor. En el manual ustedes van a encontrar esta clasificación. Si ustedes, por ejemplo, hacen solamente el tema de eficiencia en agua en vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Acuérdense que lo que se quería aquí era incentivar la eficiencia en agua y en energía. Bueno, pero si el proyecto de vivienda de interés social y prioritario solamente demuestra eficiencia en agua, entonces puede acceder al incentivo 1, que es mezcla de usos. Pero si hago las dos cosas, hago la tarea completa y me califico, por ejemplo, en Edge y saco el desempeño del 25%, un poquito más del 25% en agua y en energía, podría acceder a uno de los 3, incentivo de mezcla de usos, aumento de área de estacionamiento o aislamiento lateral. Y si me voy al lado de la vivienda no bis, entonces pasa exactamente lo mismo. Me dice, si usted hace techos verdes,
¿cierto? Pongamos un ejemplo que yo dentro de mi oferta comercial y dentro del posicionamiento de los proyectos que estoy desarrollando, tener cubiertas verdes ha sido un factor diferencial a la hora de venta de ese proyecto. Entonces, hoy en día, si yo hago solamente techos verdes, no necesariamente estoy respondiendo o respondía a un manual de urbanismo, pero era una demanda del mercado, ¿cierto? Techos verdes me permitiría acceder a mezcla de usos. Y si hago techos verdes, plena tierra, zona verde en placos, hago como todo el paquete completo de reverdecimiento urbano, entonces ahí puedo escoger uno de los tres. En este momento, ese es el escenario, como les digo, en términos de incentivos, pues hay propuestas y hay muchas ideas también que se pueden empezar a elaborar. Digamos que desde la administración distrital, este gobierno está trabajando justamente como en encontrar otras alternativas, seguir motivando la construcción sostenible, sobre todo en un contexto como el que hoy tenemos también de racionamiento de agua y, bueno, cómo desde la construcción de la ciudad nueva podemos mitigar esos efectos del cambio climático que pues ya nos tocaron la puerta, ¿cierto? Siguiente, por favor. En el manual también van a encontrar un poco más de detalle en función de los sistemas de certificación. Entonces aparece cada uno de los sellos de certificación con los lineamientos técnicos que deben demostrarse. En el caso de Bogotá Construcción Sostenible, pues están planteados los dos lineamientos, tanto el de agua como de energía. En el caso de la certificación Casa Colombia, esto para bien de interés prioritario y bien de interés social, pues está planteado también lo que pasa en la versión de Casa 2.1 y Casa versión 3. En este momento, el sistema de certificación, ese sistema de certificación está, digamos, puntualmente en un proceso en donde están conviviendo las dos versiones, entonces pues se hizo la claridad. En el caso del sistema de certificación LEED, pues se señala justamente los dos lineamientos que deben, o los dos créditos, como se llama LEED, que deben atenderse, el de reducción de consumo del agua en el interior y el de desempeño energético mínimo, y en el caso de hecho, pues el desempeño global que entrega por la categoría de eficiencia en agua y eficiencia en energía. Los porcentajes, recuerden, de ahorro, siempre, si yo quiero acceder al incentivo, siempre tengo que demostrar los porcentajes de ahorro de la resolución 549, como se ha venido haciendo desde que existe la resolución. Desde el 2016, pues se supone que nosotros todos debemos estar diciendo, bueno, este proyecto da alcance a los porcentajes de ahorro con la evolución que ha tenido la resolución. Ese es el primer punto, cumplir los porcentajes de ahorro del 549. Dos, cumplimiento de las disposiciones mínimas obligatorias definidas en el decreto 582. Y tres, pues los niveles de certificación y los lineamientos para acceder al incentivo. Entonces, si quiero acceder al incentivo, cumplo la 549, cumplo lo obligatorio del manual y cumplo el detalle técnico que me establece el manual de urbanismo. Siguiente, por favor. Digamos que en términos del soporte para la obtención de los incentivos, ustedes manejan ya el Formulario Único Nacional de Erradicación, en donde hay un anexo de construcción sostenible. Ese anexo pues, se tendrá que seguir diligenciando. En el caso de los incentivos, como estos tienen que ver con temas urbanísticos, pues lo que se debe presentar es una carta de intención en el momento de la erradicación de la licencia, en donde ustedes manifiestan específicamente por cuál incentivo van a optar. El curador realmente no tiene cómo revisar el alcance técnico de las medidas de sostenibilidad. Lo que va a hacer es apoyarse en la certificación, ya sea la certificación pre-reconocimiento de diseño o reconocimiento de diseño, independientemente cómo se llame en cada uno de los sistemas de certificación. En Casa Colombia se llama certificado de diseño, en LEED hay un reporte de diseño, en Edge está el pre-reconocimiento, reconocimiento de diseño, y digamos que ahí lo que se apoya en la reglamentación es que hay un tercero independiente que ha verificado técnicamente los diseños y pues hay digamos que hay un instrumento de seguimiento y control sobre las medidas de sostenibilidad. Y en la verificación y seguimiento, pues realmente la Secretaría Distrital de Planeación y la Administración Distrital tiene un instrumento de reporte de información desde las curadurías, no solamente para este tema, sino en líneas generales para
todo lo que se especificó en el plan de ordenamiento territorial, pues ahí quedó inserto una responsabilidad en términos de construcción sostenible, y hay un formulario que ustedes como desarrolladores de proyectos de vivienda diligencian en la Secretaría Distrital del Hábitat cuando hacen todo el proceso de enajenación, que es el formulario, ahí está el código PM05FO124, que es especificaciones técnicas, en donde también se han incluido algunas características en el formulario que permiten pues, que ustedes reporten información respecto a las características de sostenibilidad que se están implementando en el proyecto. Como lo ven, no hay un documento adicional, digamos, en términos de demostrar lo obligatorio, básicamente es el formulario del anexo de construcción sostenible en el formulario único nacional y, digamos, como hasta ahí, ¿no? O sea, ese es el instrumento, no se podía solicitar absolutamente nada más. Está el instrumento de hábitat en donde se radica el permiso de enajenación, ese es otro instrumento que ustedes ya conocen y que, digamos, existe como tal dentro de los procedimientos que como sector se tienen. Y ya si yo quiero acceder al incentivo, pues entonces en ese caso sí debo pues manifestar mi intención de acceder al incentivo y pues surtir el proceso de verificación de algún ente de certificación o del reconocimiento de Bogotá Construcción Sostenible, que digamos que se ha mantenido como un reconocimiento que es gratuito para cualquier solicitante y que en este caso en específico, pues digamos, no hace falta verificar absolutamente todo el alcance técnico de la herramienta, sino puntualmente como los dos lineamientos. Siguiente, por favor. Bueno, esto pues ya está sobredicho, que es estos sellos de certificación que abren las puertas para otros incentivos, los de la unidad de planeación minera energética, los de los bancos, los de los aseguradores, pues también digamos que se unen a este ecosistema que hay hoy en día en el distrito. Siguiente, por favor. Los incentivos están vigentes desde el 13 de diciembre del 2023, que fue el momento en que se comunicó al distrito, salió público en la Gaceta de Construcción y Urbanismo. Desde ese momento, cualquier licencia de construcción en la modalidad de obra nueva puede solicitar los incentivos. 3 meses después de la entrada en vigencia del decreto, o sea, estamos hablando de marzo, enero, febrero, marzo, el 13 de marzo, a partir del 13 de marzo, digamos que las licencias que se solicitaran deben darle alcance a los temas de residuos, reverdecimiento urbano, estructura ecológica principal y bienestar. Y a partir de los 6 meses, es decir, junio, el próximo mes, a partir del 13 de junio, se incluyen pues las 4 anteriores más el requerimiento de materiales, que el requerimiento de materiales pues está asociado a un porcentaje del costo un porcentaje del presupuesto de los materiales sin incluir mano de obra ni equipos, solamente materiales. Es el 20% de ese presupuesto, en donde, como les digo, no hace falta que yo tenga un material que cumpla todos esos requerimientos, sino básicamente, por ejemplo, la estrategia que hemos encontrado que algunos desarrolladores ya vienen implementando es encontrar que sus proveedores, evidentemente en ese radio de 500 kilómetros, pues todos están incluidos, ¿no? Y entonces, pues básicamente todos los proveedores que están dentro del radio le suman a la meta de demostrar que el 20% del presupuesto se compra como origen regional, y ese podría ser un valor muy interesante. Y lo mismo, digamos, en particular con algunos otros, como el sello ambiental colombiano, en donde hay griferías, aparatos sanitarios, paneles, tableros eléctricos que funcionan también como un material que puede ser susceptible de sumar a ese cumplimiento. Siguiente, por favor. Finalmente, documentos importantes. Creo que en líneas generales aquí lo que van a encontrar es el DTS, el manual de urbanismo, creo que el decreto también está ahí. Entonces, ustedes pueden encontrar aquí esos documentos, seguramente ya los tienen, se los dejamos otra vez nuevamente ahí para que los puedan descargar, pero ese es el alcance, digamos, como de la presentación del día de hoy. Como les decía, con anticipación nos compartieron una serie de preguntas que creo que de alguna manera he ido dando como algunas señales sobre las respuestas que dan
las respuestas a esas preguntas, en particular el tema acústico, el tema de la estructura ecológica principal, pero si quieres, Giovanni, podríamos revisar también en función del espacio, pues esas preguntas y las otras que estén, digamos, aquí en el chat. También está aquí con nosotros del equipo de la Secretaría Estatal de Ambiente, Marta Patricia y Lilian, junto con José Fernando, que también pues, hacen parte pues, de los equipos técnicos que desarrollaron la herramienta. Perfecto, Camilo. Pues muchísimas gracias por consolidar un manual tan técnico y tan detallado en tan poco tiempo. De verdad, muchísimas gracias y vamos a dar inicio a unas observaciones y unas consolidaciones del manual y de su aplicación, que inclusive muchos de nuestros afiliados nos enviaron previos al espacio. Y, por supuesto, si usted tiene también dudas a lo largo de esta conversación, los invitamos a usar el chat para que nos quede registro de esas preguntas y esas interrogantes de estos espacios, muy invitados para hacerlo. Para esto vamos a tener la ayuda de María Angélica y su equipo, que efectivamente van a estar pendientes de ese chat y que no se nos quede nada por fuera. Básicamente queremos organizar el espacio, Camilo y equipo, en temas. Tenemos dudas básicamente en tres frentes. Básicamente unas dudas frente a confort acústico, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con ruido. Luego unas preguntas sobre confort térmico. Luego preguntas sobre colindancia en estructura ecológica principal. Y por último, incentivos y otros. Entonces, iniciando con preguntas sobre confort acústico y ruido, para abordar este tema, iniciamos con una pregunta que básicamente es sobre el requerimiento de garantizar los niveles de ruido en vías generadoras. Hay un requerimiento especial sobre la fachada sobre la cual quedan las unidades de vivienda en esa vía en particular, o básicamente el requerimiento va para todas las unidades residenciales dentro del proyecto una vez se encuentren dentro de la localización que mencionaste, como que activaría esta obligatoriedad. Camilo, ¿hay algunas habitaciones que se pudieran aislar, por ejemplo, dependiendo de la configuración del lote? O si, por ejemplo, son fachadas internas o una fachada sobre una vía lateral. ¿Hay algunas unidades que no tendrían este requerimiento o todas deben efectivamente cumplir con esta disposición? Listo. Miguel, si en algún momento quiere agregar algo al respecto de lo que estoy haciendo, pues bienvenida. Entonces, listo, Camilito. Al respecto de eso, es importante mencionar que puntualmente en el desarrollo de las fichas técnicas del manual, perdón, yo prendo mi cámara. Listo, creo que ya me pueden estar viendo. En el desarrollo técnico del manual, por ejemplo, en la página 39, se aclara, digamos, cuáles son esas fachadas. Es decir, son solamente las habitaciones, son solamente las ventanas de las habitaciones que están ubicadas en las fachadas frente a esos corredores viales. Es decir, yo lo que tengo que identificar es cómo es mi distribución geométrica del lote que estoy desarrollando, y solamente si la fachada da frente al corredor vial, son esas fachadas las que tengo que intervenir. No son todos los elementos de ventanería, sino son solamente las habitaciones. Entonces, si yo tengo habitaciones que no están frente al corredor vial, no tengo que intervenirlas. Si por mi distribución geométrica o mi posicionamiento y mi localización de las torres, yo logro que no quede ninguna fachada frente a ese corredor vial que me genera los 75.1 decibeles, no tengo que hacer ninguna intervención en la ventanería de la habitación. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Perdón, una aclaración Adelante. adicional. Tiene que ver también que, como lo mencionó Camilo cuando habló de los mapas POT, es importante
que esa ubicación de los corredores viales pues esté conforme al mapa de periodo nocturno del mapa estratégico de ruido MER que esté vigente, y solo aplica para aquellos corredores en donde se han registrado ruidos nocturnos superiores a 75.1 dBA. No es más. Importantísimo, Miguel, esa aclaración. Entiendo que en ese mapa que mencionas uno puede seleccionar esos dos horarios, ¿no? Diurno, nocturno, y está pues súper detallado. Ya la otra pregunta que teníamos sobre ruido es cómo se cumple. ¿Qué alternativas hay para esta ventanería en especial? ¿Y qué recomiendan, qué alternativas recomiendan para su cumplimiento? Mire, usted me puede ayudar ahí complementando la respuesta. Lo interesante del trabajo que se hizo en el DTS es que en el DTS, si ustedes se fijan, lo que hay escrito hoy en el manual es un parámetro de desempeño, ¿cierto? No hay un parámetro de decir, usted tiene que poner una ventana de tal espesor y de este material, porque digamos que en las reuniones de trabajo con Camacol, justamente se entendió y entendimos que la industria no deberíamos como coartar el criterio de diseño de la arquitectura sobre ese tipo de elementos. Entonces, el manual requiere un parámetro de desempeño, pero si ustedes van al DTS, van a encontrar un set de indicaciones en donde dice, si usted quiere alcanzar ese parámetro de desempeño, usted lo que tiene que colocar es un vidrio de tanto espesor y tiene que colocar esto y esto. Recuerden que el tema de confort acústico no es obligatorio en función de la ubicación. Es decir, que hay unas ubicaciones que deberán responder a eso y otras que no. Pero ese detalle técnico, Giovanni, lo pueden encontrar en el DTS. Por cada uno de los usos van a encontrar la configuración, una especificación técnica del sistema de ventanería, marco y vidrio para darle alcance al nivel de desempeño. No quedó en el manual porque sería como coartar esa posibilidad de diseño. No sé, Miguel, si quieres agregar. No, otra cosa que es importante es que las recomendaciones que están dadas en el DTS son recomendaciones. Sin embargo, en ninguna manera quisimos durante el desarrollo de la reglamentación, digamos, restringir la aplicación del conocimiento técnico de los especialistas de confort acústico en la selección de la mejor medida para lograr esa curva NSE 35 que se está requiriendo como parte del lineamiento. Es decir, lo que estamos mostrando en el DTS son recomendaciones genéricas aplicables, más sin embargo, si el proyecto cuenta con un consultor acústico, pues habrá otras medidas de abatimiento que logren ese desempeño de la curva NS35. Quizás, y perdona, y los interrumpo, y buenas tardes, Camilo y Miguel, pero se aúna una de las preguntas que tenemos en el chat, y es que ese soporte se puede dar a través de un consultor acústico con una propuesta diferente. Entonces, la respuesta para Mónica, y de acuerdo a lo que nos acabas de explicar, sería claro que sí, y pues está en función de los parámetros que nos explicaba Miguel anteriormente. No sé si de pronto ahí Camilo, teniendo en cuenta que estaba muy relacionado con el tema, o Miguel quieran profundizar algo más. No, es básicamente eso que se menciona. Sí, es eso. Una última pregunta sobre el cumplimiento de en el caso de que esto sea obligatorio, es cómo la entidad revisa si efectivamente yo cumplí. ¿Qué de esto se estudia en etapa de licencia o ya efectivamente en el certificado de habitabilidad? ¿Cómo nuestros constructores y los diseñadores podemos dar cumplimiento efectivo y en qué puntos del trámite? Miguel me ayuda ahí con la respuesta y yo complemento. Perfecto. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, uno de los temas que mencionaba Camilo durante la sesión es la capacidad limitada que el ente de curaduría tiene
respecto a la verificación de estos desempeños. Y a nivel del incentivo, pues están los temas de certificación. Sin embargo, esta medida de confort acústico es un requerimiento obligatorio en donde nada más basta con la autodeclaración de que el rendimiento acústico en esas fachadas correspondientes por parte del diseñador es de la NC 35. ¿Qué ocurre? El mecanismo de verificación, particularmente para el escenario de vivienda, que es el caso puntual que estamos tratando, requiere también que en algunos procesos de enajenación de los bienes, cuando el constructor se los va a entregar al habitante o al propietario nuevo, pues se llena el formato de enajenación de la Secretaría Distrital del Hábitat. En ese formato hay un lineamiento particular que habla del confort acústico, donde el responsable, el constructor responsable, especifica el cumplimiento de la disposición y caso tal que se llegue a presentar una queja, una vez el usuario esté haciendo caso de la vivienda, pues Secretaría de Hábitat hará el requerimiento específico de las memorias. Para efecto del licenciamiento, no es más que la presentación de una autodeclaración por parte del diseñador responsable del proyecto, ya sea el acústico o el arquitecto, quien especifica el cumplimiento de la NC35 para esas ventanas que están en colindancia con las vías que en horario nocturno tengan ese nivel de ruido de 71.5. Ahí es importante agregar a lo que menciona Miguel, que dentro del documento técnico de soporte y en el manual, en particular el tema de confort acústico y térmico, se solicitó que se agregara una etiqueta adhesiva a los vidrios en donde se especificara las características técnicas del sistema de ventanería y el tipo de vidrio instalado. Esto para que el usuario final pues, pueda verificar o pueda evidenciar, ¿cierto?, qué características tienen esas ventanerías de las habitaciones. Y pues así como funciona en el resto de situaciones que hoy en día aquejan algunas unidades de vivienda en términos de humedades, etcétera, pues la Secretaría Distrital del Hábitat pues será quien active los mecanismos de verificación posterior, como lo decía Miguel, a que el inmueble esté ocupado. Muchísimas gracias, Camilo y Miguel. María Angélica, si no tenemos más preguntas sobre ruido, vamos a pasar a confort térmico. ¿Es así? Sí, aquí en el chat la otra está asociada con las certificaciones, entonces si quieres pasa el siguiente y ya abrimos las de certificaciones. Perfecto. Para cumplir las disposiciones del confort térmico, en especial transmitancia térmica, ¿qué alternativas puedo usar como diseñador y constructor? Solamente el grosor de los muros. Entendemos que el requerimiento para muros exteriores, fachadas externas e internas, es una transmitancia de menor o igual 2,5 W metro cuadrado. ¿Cómo hacemos para cumplir efectivamente esa disposición? Este aspecto también es bien interesante en términos del alcance técnico de la reglamentación, porque funciona muy parecido a lo que pasa en temas acústicos. Y es que es un parámetro de desempeño. Ese parámetro de transmitancia térmica, Giovanni y todos los que hoy están aquí conectados, pues es un valor que dentro de la línea de diseño y dentro de la interacción de los profesionales que tenga el proyecto, el estructural, el arquitectónico, los acabados, etcétera, van a poder jugar a diseñar esos muros de fachadas exteriores, de fachadas externas e internas para alcanzar ese valor. En ningún caso se requiere un tipo de solución particular, que haya un muro de tal espesor, con una distancia en una cámara de aire o con un material aislante. Justamente de nuestras sesiones de trabajo en la elaboración de la reglamentación, la primera aproximación fue esa que tú mencionas, Giovanni, como entregar una serie de arreglos en materiales con espesores para que el constructor pudiese decir, listo, me voy con una mampostería de este tamaño, de este espesor, más una cámara de aire, más un aislante, y funciona, pero en ese caso
vuelve y juega, estaríamos como limitando la creatividad y el diseño arquitectónico y el diseño técnico de los proyectos. Sin embargo, lo que se decidió fue colocar este valor de desempeño, pero en el documento DTS, en la página 52 del DTS, hay 10 arreglos de muros que pueden y alcanzan ese parámetro de desempeño. Y la forma, digamos, de verificarlo nuevamente, como Miguel, pues tenemos una limitada acción desde la verificación de las estrategias. Entonces, está en la autodeclaración y en los diseños técnicos del proyecto, pero además de eso, también los muros deben estar, o se solicita que se entreguen esos muros que son objeto de esta reglamentación, con una etiqueta adhesiva en donde se coloque la transmitancia térmica y la materialidad de las distintas capas que conforman ese muro, para que el usuario final pueda verificar o pueda darse cuenta, ¿no? Qué tipo de arreglo en materiales se utilizó para, digamos, como estrategia de confort térmico. Pero básicamente así funciona, ¿no? Hay en el documento de TS, en la página 52 y 53, hay una serie de arreglos, 10 arreglos que pueden ser factibles para demostrar el cumplimiento. Sin que, vuelvo y digo, sin que eso sea una camisa de fuerza. Puede ser que dentro de los procesos de innovación y desarrollo y tecnología de las empresas de construcción se haya encontrado un método constructivo o un material que logre ese desempeño, entonces está en cumplimiento o estaría en cumplimiento. No necesariamente debemos amarrarnos a las 10 opciones prescriptivas que hay en el DTS, sino pensar siempre en la modelación, en el desempeño. Y funciona de manera similar también al tema acústico. Es decir, si yo dentro de mi proyecto ya estoy haciendo una modelación química en términos energéticos y en términos de bioclimáticas, por ejemplo, también puedo encontrar que el objetivo de esto es que los espacios interiores no sufran de estrés térmico, ¿cierto? En especial las viviendas. Entonces, si yo encuentro una solución desde el diseño y desde la arquitectura que garantice que el 80% o una buena parte del tiempo los espacios interiores estén en un rango de confort, pues también podría argumentar, digamos, unos valores de transmitancia térmica que me permitan, digamos, demostrar que mi solución técnica es adecuada, no necesariamente respondiendo a un valor de transmitancia de 2.5. Perfecto. Muy bien, entonces hasta aquí tendríamos las preguntas de confort térmico. Si no tenemos más, María Angélica, en este tema. Seguimos con colindancia con la estructura económica principal, y aquí tenemos dos. En realidad, pues, es una pregunta, pero que va dividida en dos aspectos. La primera es cómo efectivamente los requerimientos en iluminación que se tienen hacia la estructura ecológica principal están coordinados o están en los mismos niveles de requerimientos que el RETI. Si efectivamente eso conversa y es un mismo requerimiento, o cuál es la diferencia entre el requerimiento y qué me va a pedir el RETI cuando esté colocando un alumbrado público en estas áreas. Y la segunda pregunta también, frente a la estructura ecológica principal, es sobre las exigencias para las colisiones de aves. ¿Cómo efectivamente logra uno hacer esto? ¿Cómo logramos implementar en los proyectos estas estrategias? Si ustedes han desarrollado algo para que el sector lo pueda implementar, los escuchamos. Son esas dos preguntas, Camilo. Listo. José Fernando, no sé si quieres avanzar tú con la respuesta y yo complemento la intervención tuya. Buenos días. Buenos Sí, días, muchas gracias. Voy a empezar a contestar las preguntas, y obviamente también, si me quieren apoyar Camilo o Miguel, pues Sí, me pueden complementar. Bueno, básicamente respecto a la parte de RETILAB, las medidas son
consistentes con RETILAB. O sea, en RETILAB ustedes van a encontrar medidas relacionadas con la sobreiluminación, para evitar el desperdicio de energía, para la protección de la vegetación. Y digamos que también hay que establecer una diferencia, o sea, las medidas que están contempladas en este decreto se pretenden para las edificaciones en áreas privadas, ¿no? Y digamos que el RETILAB se refiere más al uso del alumbrado público, que sería en espacio público, aunque las medidas son, como les digo, totalmente consistentes. Solamente que nosotros las expresamos en un lenguaje que ya va más como en relación con las edificaciones y las áreas privadas. Si ustedes se fijan en RETILAB, todo está también el tema de apuntar las luminarias hacia abajo, de evitar la iluminación horizontal, que nosotros pues nos referimos directamente a esas disposiciones o medidas, pero de otra forma, o sea, pero en el fondo es el mismo objetivo. Estamos tratando de evitar el desperdicio de luz y pues resaltando digamos, todas las implicaciones que tiene la contaminación lumínica sobre la fauna en la estructura ecológica principal. Entonces, digamos que, no sé si quieran que desarrolle más eso, pero en principio es un poco como lo mismo. Sí, Miguel, ¿quieres decir algo? Sí, No, yo, sí, yo quisiera de pronto un poco para hacer la traducción técnica al RETILAB de lo que José muy elocuentemente menciona. Es que si ustedes miran los requerimientos de estructura ecológica principal del 1 al 4, se van a dar cuenta que estos referentes hacen alusión a direcciones de cómo se apunta o se debe apuntar la luz, pues que son correspondientes a los diferentes niveles de zona de iluminación que menciona el RETILAB en cuanto a iluminación externa para evitar el resplandor lumínico nocturno. Entonces vemos cómo la iluminación ornamental no debe estar enfocada directamente a los follajes de los árboles, cómo las áreas libres deben enfocar, digamos, evitar enfocar las luces hacia el cielo, y a niveles de intensidad, digamos que el DTS lo único que hace es relacionar el requerimiento técnico de RETILAB en temas de iluminación, de intensidad lumínica, de acuerdo a las zonas de iluminación en donde se encuentre el proyecto. Eso era lo que quería un poquito aclarar. sí, yo quisiera agregar también que, pues recientemente también, Giovanni, tú nos decías, bueno, ¿qué se ha desarrollado en este sentido? ¿Cierto? Es un tema que probablemente hemos escuchado, hemos visto en algún caso alguna colisión de un ave en la ciudad, tenemos aves migratorias que pasan por la ciudad. La Secretaría Distrital del Hábitat recientemente publicó la Guía de Arquitectura Amigable con Aves y Murciélagos, y que ahí hay un compendio de soluciones enfocadas, digamos, a atender esta problemática de la ciudad. Entonces, aun cuando el tema con los niveles de iluminación del RETILAB, eso es importante decirlo, como José lo mencionó, y está en línea con esos niveles de iluminación, pero el manual de urbanismo no exige otros niveles de iluminación distintos. Lo que está haciendo es dar unas directrices en donde esos elementos de iluminación tendrán que enfocarse de una determinada manera, pero en todo caso los proyectos deberán seguir dándole alcance y cumplimiento al requerimiento técnico de iluminación del RETILAB. Lo que hace el manual es, digamos, un direccionamiento de las estrategias de diseño, y pues yo creo que vale la pena consultar siempre la Guía de Arquitectura Amigable con Aves y Murciélagos de la Secretaría Estatal de Ambiente. Camilo, en ese QR que nos presentaste al final, ¿podemos encontrar ese manual? ¿O nos lo pueden enviar? Deme un segundito, ya lo colocamos aquí en el chat de la... Ay, súper, súper, te lo agradezco un montón, porque va a ser uno de los insumos que si los asistentes se inscribieron a la escuela por correo, les vamos a enviar el video de esta grabación,
tu presentación y, por supuesto, este manual que me parece un complemento y un insumo técnico bien importante. Perfecto, entonces ya tenemos los 3 temas cubiertos. El último que nos queda serían incentivos y otros, y otros temas. María Angélica, no sé si se nos queda por fuera alguna otra pregunta. No, de la que tengo y voy a arrancar por ahí, Giovanni, muchas gracias. Desde el chat es porque los incentivos de Edge son del 25% en aguas y los mínimos son del 20% de acuerdo con las certificaciones. Bueno, en ese sentido, lo que se quiso colocar como disposición técnica es motivar que los desarrolladores inmobiliarios buscaran un poquito más del requerimiento básico de la certificación. La certificación está en 20-20-20, entonces tampoco se quería poner un porcentaje muy elevado, se colocó apenas el 25% en términos de eficiencia de agua y energía, que es probable que varios, digamos que en su momento también consultamos con Camacol y con algunos desarrolladores inmobiliarios, y en algunas prácticas, de hecho, algunas prácticas de construcción, esos desempeños se alcanzan relativamente de una manera sencilla. No sé si la pregunta era porque esperaban que fuera aún más exigente o No, pues sí, no sé, de pronto David Julián Medina, si quieras profundizar tu pregunta o si de pronto con la respuesta que nos dio Camilo estamos ya cubiertos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola, David. Sí. Nosotros también validamos tarjetas, resulta que las certificaciones Edge tienen unos mínimos en porcentajes y el resto, LEED y un tema, pero veo que en las especificaciones que están colocando ahí, pues son mayores a los mínimos que se están requiriendo en las certificaciones. Entonces yo quería saber por qué se está haciendo al máximo y eso pues implica pues otras cosas en cada uno de los proyectos, pero estamos más allá de las... David, te perdimos. Julián, Sí, ¿estás David, ahí? creo que te perdimos un segundo. Pero sí, Adelante. básicamente era eso, ¿no? Pero, David, adelante. Sí, no sé si ya me escuchan, qué pena. Lo que quería saber es que vi en las especificaciones que ponían de certificaciones en ambientales, en los ahorros mínimos que exigen para temas de energía, agua y materiales, que es lo que generalmente se generan para estas certificaciones, están más altas que las mínimas que nos exigen pues en las mismas certificaciones, incluso en las carbón cero, que son las más altas. Entonces veo que, por ejemplo, en temas de agua nos están exigiendo el 25% y pues los mínimos son el 20%. Entonces quería saber por qué están exigiendo un poquito más o ese poco más sobre lo mínimo que nos exigen de esas certificaciones. Listo. Gracias, David. Sí, justamente, digamos que el incentivo es un incentivo opcional, ¿cierto? O sea, no necesariamente los proyectos hoy en día que buscan una certificación Edge ahora deberán demostrar 25% y 25% en agua y en energía, no. Solamente quien quiera acceder al incentivo. Y lo que hay, digamos, dentro del marco de los incentivos, necesariamente es que se requiere que se demuestre una mejora puntual sobre el desempeño básico del estándar que se está requiriendo. Entonces, por eso se decidió que apenas el 5% adicional se solicitara, pues porque, digamos, dentro de la contraprestación que está otorgando el beneficio, pues debe existir un ahorro importante, un ahorro un poquito mayor de lo básico en términos de agua y de energía. Sí, lo que pasa es que también la política de hecho a nivel mundial es Julián, te y es perdimos. más bien, Ok, aló. volviste. Ahí ya Lo que volviste. pasa es que cuando hacemos los estándares muchos más altos en estas certificaciones, por ejemplo, un LEED, lo que hace un hecho, lo que hace un CASA es
ponerlos para todo el mundo y que todas las certificaciones sea para todas las edificaciones. Entonces, exigirnos más de lo que nos piden en una certificación de estas ambientales, pues yo entiendo que la lógica está en que seamos mucho más ambientales en edificios, pero pues también es un tema de democratización de la ambientalización en los edificios, a qué tanto podemos llegar, incluso los edificios existentes. Pero bueno, entendido, digamos, y es un poco de reflexión que dejo porque pues ya hay unos mínimos requeridos y cumplimos, que son menos de los que nos están exigiendo en este manual. Listo. Pues Y también, yo ahí tengo un tema que creo que es importante validar, y esto es que esto es una medida incentivable. Es decir, en la medida que el proyecto se sienta cómodo o incómodo en alcanzar los niveles del requerimiento, pues es optativo que el proyecto aplique el incentivo o no. Yo creo que acá hay un ejercicio interesante como un desafío técnico de no irnos al mínimo exigible por las certificaciones. Yo creo que parte del incentivo y de esa incidencia positiva que en las dinámicas técnicas del proyecto, estos incentivos técnicos aunados ya al ecosistema de incentivos tributarios que existe a nivel nacional por uso eficiente de agua y uso eficiente de energía, pues creo que vale la pena hacer el ejercicio de realmente cuál es el mínimo más viable en el estado del arte actual de la industria de la construcción. Digamos, si uno hace un ejercicio relativamente, digamos, de cálculo de ahorro de línea base, pues solamente si tú cambias un sanitario de los 6 litros por descarga al de acción dual de 4.8 y se cambia el cabezal de la ducha en una vivienda, pues las medias que estamos registrando y que hemos visto y que hemos recibido retroalimentación de diferentes proyectos es que se logran por encima del 28 al 35% solamente cambiando eso sin tener que entrar a cambiar griferías. Entonces creo que el estado del arte hoy en día, y ya que la tecnología de ahorro de agua es nacional también, ya las empresas manufacturas nacionales tienen estas tecnologías disponibles y a bajo costo, porque cada vez son más útiles y cada vez son más frecuentes en el uso de las edificaciones, pues creo que se logran fácilmente. De igual forma, con el 25% de ahorro energético, creo que la aplicación de estrategias pasivas dentro de las edificaciones que vienen ya amarradas, digamos, a los estándares y disposiciones de confort, tanto térmico y lumínico, que están dentro del manual y que ya son algunas prácticas de orientación que no requieren una inversión gigantesca para los proyectos, sino que es el aprovechamiento de coeficientes de transmisividad térmica en sistemas convencionales de construcción para vivienda, pues permiten también el logro, ¿no? No es hacer una inversión gigantesca en equipos activos como iluminación eficiente, a pesar de que la resolución 549 ya exige que para algunos proyectos se generen esas disposiciones de incorporar sistemas de iluminación eficiente. Pero lo que lo estamos viendo es propositivamente a, uno, reconocer que desde que se sacó la resolución 549 y desde que se empezó a implementar Edge en Colombia, que comparten una línea base de medición, pues ha habido un avance tecnológico y de disponibilidad en el estado del arte de la construcción que permite que se logren eficiencias mayores. Y en ese sentido se consideró como una medida incentivable para vivienda, pero igual desde lo económico los proyectos hacen el ejercicio y si les conviene lo implementan, pero al ser un incentivo pues no es una disposición obligatoria. yo agregaría ahí, Miguel, a la intervención, y es que, digamos, el 25%, pues uno, lo mencionó Miguel, no es gratuito y no es sacado de la manga. Uno tiene una base de datos de reporte de los proyectos que optan por la certificación EDGE y el promedio de desempeño que tienen. Y dos, si ustedes recuerdan, en el gobierno de Duque, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asignó unos beneficios que conocimos normalmente como cobertura, que estaban descritos dentro de la resolución 0019 del 2022, en donde el Ministerio de Vivienda otorgaba un subsidio adicional de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes si se lograba un mejor desempeño en los esquemas de certificación. Ahí, digamos que también tomamos de referencia a nosotros esa resolución que marca un hito importante en términos de tener una contraprestación por un beneficio,
pues se establece que la certificación EDGE también debe demostrar, o los proyectos que quisieran acceder a esa cobertura, que finalmente el beneficiario era el usuario final, pues tuvieran un desempeño del al menos el 25%. Entonces, como ya hay un precedente normativo en términos del incentivo, tampoco nosotros podíamos devolvernos a tener una exigencia menor a la hora de otorgar beneficios o incentivos en materia de construcción sostenible. Les estoy compartiendo también en el chat de la llamada pues la resolución que les menciono. Muchísimas Bueno, yo gracias. quisiera ahí agregar un par de Adelante, cositas. Edwin. Sí, señor. Gracias. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, pero también quiero retomar la posición que mencionaba David, Julián, y lo que está mencionando Camilo y Miguel. Yo creo que es muy interesante ver cómo los incentivos deben ayudarnos a tomar acciones adicionales, pero yo también creo que hay que ser muy cuidadosos y en eso creo que como gremio tenemos que también mantener una posición unificada de decir, ok, los incentivos es para poderlos cumplir, no porque de otra forma entonces los incentivos nos están llevando a tomar decisiones de ahorro y creo que la idea de que si no le funciona el proyecto entonces no lo use, pues creo que esa es una visión distinta, digamos. La idea es poder contribuir con el ecourbanismo de otra forma, pues si no se hacen, la vivienda se desincentiva y demás, pues finalmente no estamos logrando el objetivo que como sociedad busca esto. No es un manual para desarrolladores. Esta es una política de urbanismo para la ciudad, para el beneficio de todos y creo que en ese sentido hay que tenerlo en el radar. Y la idea de lo de ecoberturas, cuando se planteó lo de coberturas, era básicamente poder premiar la certificación, no estándar adicionales ni ahorros adicionales a lo que podría exigir una u otra. Entonces, a mí sí me parece, y creo que en eso, en el diseño de política pública no nos deberíamos equivocar con la idea simplemente de mover el mercado con un objetivo, sino tendríamos que ser, y en eso comparto la idea de David Julián, y es, deberían ser las certificaciones el punto que nos lleve a transformar la industria, no las certificaciones como línea base, porque de otra forma, pues la ciudad está creciendo también de manera informal, y si no logramos producir los proyectos que se requieren, la informalidad, la presión sobre el arrendamiento y el déficit aumentan. Entonces, a veces es bueno ver el contrafactual para tratar de mover la industria, no con pequeños esfuerzos de mi visión sobre el urbanismo, sino en el conjunto, y creo que eso es clave tenerlo en el radar. Discusión que probablemente está cerrada en este punto de la reglamentación, pero ojalá no quede cerrada en la discusión futura reglamentaria que podamos tener con la Secretaría Distrital de Planeación. Que quería poner eso sobre la mesa. Correcto, Edwin, y tu intervención me da pie para esta pregunta de incentivos y es cómo, qué cronograma cuenta la política de urbanismo para incorporar nuevas estrategias que masifiquen, por ejemplo, la adopción de las certificaciones. Por ejemplo, podemos efectivamente pensar que durante el segundo semestre de este año puede haber una nueva propuesta para hacer esos incentivos, Camilo. Ahí dicen por ahí que eso no es, que esas respuestas no están dentro de mi rango salarial, pero les voy a contar un poquito como lo que yo he estado pendiente y trabajando en la subdirección, y Miguel también, ¿no? Evidentemente, yo vuelvo al escenario, siempre me gusta volver al escenario del año 2012-2013, en donde hablar de construcción sostenible, pues era tratar de abrir una trocha en donde nadie se había metido, ¿no? Y hablar de políticas públicas al respecto era impensado. Cuando sale la resolución 549 en 2015, pues realmente sale sin incentivos y de ahí en adelante yo creo que hemos vivido una década en donde se ha acelerado la generación de incentivos y vale la pena mencionar que estos 3 incentivos pues se articulan a todo el resto que existen ya. ¿Qué tiene como tarea, digamos, la administración distrital? La administración distrital está pensándose justamente en lo que decía Edwin, como cómo masificar las prácticas de urbanismo y construcción sostenible en la ciudad, y eso cómo puede, digamos, constituirse un beneficio, un incentivo para que muchos más actores se sientan motivados a adoptar este tipo de prácticas. Porque si vemos en términos de la adopción generalizada, pues nos hace falta mucho por recorrer, pero también tenemos muchos otros incentivos que están dando vuelta por ahí. Entonces, esta administración distrital acaba de empezar, ¿cierto? Llevamos 5 meses,
Nos quedan un poco más de 3 años largos, diría yo, en donde la Subdirección de Urbanismo y Construcción Sostenible de Planeación pues va a estar trabajando justamente en continuar el trabajo de este manual o este decreto 582 y los potenciales incentivos. Y yo creo que este ejercicio que se hizo con el 582, en donde hubo entre Camacol, Bogotá y Cundinamarca, sus agremiados y la Secretaría Distrital de Planeación, Ambiente y Hábitat, pues debe continuar, ¿no? No debe ser simplemente se acabó el 582, sacamos 3 incentivos y ya nos olvidamos y no trabajamos en conjunto más, sino que realmente lo que necesitamos es seguir construyendo las políticas en ese sentido, en un trabajo colaborativo, en un trabajo interdisciplinario que permitan masificar las prácticas de construcción sostenible. ¿Qué cronogramas hay? Mi estimado Giovanni, pues vuelvo y repito, no me corresponde a mí en este caso tener o darles a ustedes un cronograma al respecto, porque no depende de este personaje, de este humilde personaje, sino es más desde una visión de las secretarías, pero lo que sí les puedo contar es que sí se están trabajando en nuevos incentivos, sí se están trabajando en entender cuáles son, digamos, los retos de implementación del 582, estos espacios de diálogo y de resolución de inquietudes sobre el decreto, pues son fundamentales efectivamente para que logremos que la ciudad se transforme, logremos que el sector, digamos, constructor siga siendo un sector constructor, digamos, que permita el crecimiento económico, pero que además también siga demostrando sus compromisos ambientales. La semana pasada estuvimos en Camacol Verde, en Cali, se estuvo hablando de los temas de urbanismo y construcción sostenible por todo lado. Creo que eso es un hito importante para la sostenibilidad en este país y que además pues, nos permite pues, plantear pues un programa de trabajo en conjunto entre el gobierno, entre las entidades públicas y el sector privado. Yo creo que eso es fundamental. Y el éxito de ese decreto justamente fue ese, ¿no? Poder trabajar en conjunto con Camacol y sus agremiados para proponerlo sobre la agenda de sostenibilidad de la ciudad. Hemos estado afectados por los temas climáticos muy golpeados, ¿no? Y eso ha hecho eco. Y la verdad es que la administración digital sí está muy comprometida con el tema de trabajar en conjunto nuevos incentivos, ¿no? Entonces, yo creo que muy próximamente tendremos algo de ese estilo que contarles. Muchísimas gracias, Camilo, Miguel y equipo. Vamos a cerrar con las últimas preguntas del chat. Exacto. Adelante, María Angélica. Gracias, Gio. Dice, para el uso de vivienda, la disposición mínima obligatoria es reverdecimiento urbano, reverdecimiento balance hídrico. ¿A qué se refiere? Sé que hay incentivos, pero si no se hacen, digamos, ¿qué sucede? Si se cumple solo con lo que exige la norma, ¿es suficiente? Esto es para todo el componente de reverdecimiento. Entonces, si profundizas ahí, Camilo, Miguel, por favor. Deme un segundo que estoy abriendo el manual. Listo. Listo. En el uso residencial, si yo estoy haciendo vivienda de interés social y prioritario, recuerden que no me aplica reverdecimiento urbano, o sea, no me aplica balance hídrico. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto, si estoy haciendo vivienda no bis, entonces ahí sí me toca revisar qué hago en reverdecimiento urbano, qué hago en bienestar, qué hago en materiales, qué hago en residuos y qué hago con colindancias de la estructura ecológica principal, por lo menos las medidas 1 al 4, que serían las obligatorias. Si estoy haciendo vivienda no bis, entonces tengo que ver reverdecimiento urbano, me dice balance hídrico. Entonces me puedo ir a la ficha del manual que se diseñó, que está en la página, ya les digo, vivienda no bis, vendría siendo la página 41 del manual, ahí arranca la sección de vivienda no bis, y ahí me dice reverdecimiento urbano, ¿qué significa balance hídrico? ¿Qué significa balance hídrico? Dice gestionar el agua lluvia del lote según el cumplimiento de la ANS 085, criterios de diseño de sistemas de alcantarillado. Entonces, hemos visto, esta es una norma técnica del acueducto, ¿cierto? Que cuando se hace la solicitud del servicio de agua y de los análisis de
de la hidrografía y los hidrogramas que hay presentes en los lotes, los proyectos siempre tienen que presentar ese alcance. Entonces aquí no es nada nuevo de lo que ya se venía haciendo, hay que seguir la norma, la NS 085. Incluso hay muchos proyectos que hoy en día, siendo proyectos de vivienda de interés social, seguramente ustedes lo han vivido, han tenido que dejar un tanque de retención del caudal pico de la escorrentía, tanques que pueden llegar a ser hasta de 100. Yo he visto tanques de 110 metros cúbicos en proyectos de vivienda de interés social. Y eso es un parámetro que está dado por la NS 085. Entonces el manual lo que hizo, así como ustedes se han encontrado que dice cumpla lo que dice Retilab, cumpla lo que dice la NTC 5583, el ASHRAE 62.1, que es exactamente el mismo. Lo que hizo el manual fue recoger todas esas normas y ponerlas en la misma página. Entonces, cuando hablan de balance hídrico, no es nada distinto a lo que ustedes ya vienen demostrando con el cumplimiento de la NS 085, con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que está pensado en una retención de un volumen de agua por el pico de escorrentía, y que posteriormente lo que ustedes están haciendo hoy en día es entregar al sistema de alcantarillado. Pero lo que hace eso es reducir, digamos, el pico del hidrograma para no afectar, digamos, los sistemas de alcantarillado. Pero es básicamente eso. Cumpla la NS 085. Perfecto, Camilo, muchas gracias. María, ¿estás ahí? ¿Está finalizada la pregunta? Sí. Sí, ya también Juan Carlos que la hizo nos responde que está entendido y no tengo más preguntas por el chat, solo recordarles que ahí el equipo nos dejó 2 guías importantes, la guía de arquitectura amigable con las aves y murciélagos y nos dejó la resolución 019 del 2022 para que tengamos en cuenta y revisemos los componentes que nos explicaba el equipo. Hay una guía adicional que yo les quiero compartir porque, digamos, está en el DTS. El DTS es un documento grandote, el manual también. Me parece clave que en este tipo de espacios podamos pues ayudar un poquito como en la curva de aprendizaje. Y es respecto también, en techos verdes se habla de cubiertas semi-intensivas, ¿sí? Y por ahí ese término puede ser que no estemos tan familiarizados, pero hay una guía que se llama Guía Técnica de Infraestructura Vegetada de la Secretaría Estatal de Ambiente, en donde ustedes pueden revisar también justamente el alcance técnico de las distintas tipologías de cubierta verde, que, pues digamos, en el manual se dice cubierta semi-intensiva. Entonces, en esta guía ustedes pueden ir a mirar, bueno, una cubierta semi-intensiva es la que tiene un peso estimado de 125 kilogramos hasta 400 kilogramos por metro cuadrado, que tiene una especie y un espesor del sustrato de tanto. O sea, eso está súper claro en la guía de infraestructura vegetal. Se los estoy colocando aquí en el chat. Y techos verdes. Y adicional, también, pues yo estoy aquí contando lo que han hecho nuestros compañeros de la Secretaría de Ambiente. Ellos también produjeron una guía que se llama el Catálogo de Especies Vegetadas, es esta otra, que también puede servir a la hora de especificar temas de paisajismo en los proyectos. Catálogo de Especies Vegetales es este. Y adicional a eso, también quisiera compartirles, digamos, puede ser que esto sea un tema que nos estemos apenas aproximando, que ustedes quieran compartir con sus equipos técnicos. Como siempre hay un tema de formación de capacidades en las empresas, pues en este enlace en YouTube van a poder conseguir las capacitaciones que los equipos técnicos de la Secretaría Distrital de Ambiente también han hecho respecto al tema de cubiertas verdes. Buenísimo. Muchísimas gracias, Camilo. Muy chévere. Con mucho gusto. Por ahí también nosotros dejamos un link como de asistencia. Les pedimos por favor que nos ayuden diligenciándolo. Ya lo coloco nuevamente. Es este. Sí, Jimena había enviado. Exactamente, sí, señor. El link. Y bueno,
Edu, muchas gracias, y María Angélica también muchas gracias. Yo simplemente tengo para decirles que pues continuamos la conversación. Realmente lo que queremos es seguir trabajando en conjunto con ustedes, promover la sostenibilidad y, digamos, hacerlo en un marco, digamos, viable financieramente, económicamente, socialmente y culturalmente. Así que pues toda la disposición de los equipos de Secretaría de Ambiente, del Hábitat y de Planeación para continuar esas conversaciones, la resolución de dudas. Ojalá este no sea el único y último espacio, sino que en medida de que vayan logrando macear y masticar más el manual, pues van a ir encontrando algunas otras inquietudes. Lo cierto es que pues lo hemos pensado desde esa perspectiva, ¿no? Desde las prácticas de sostenibilidad, cómo han evolucionado en la industria de la construcción y cómo podemos motivar, digamos, como que se siga generando esta sostenibilidad en la industria de la construcción. Y ustedes que son líderes pues, del movimiento también, ¿no? O sea, Comacol se ha posicionado como eso, como un líder de la sostenibilidad en la construcción. Muchísimas gracias, Camilo, por ese cierre, y a todos ustedes. No duden en contactarnos, tanto a María Angélica como a mí, que nuestros datos están en el chat. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna observación que efectivamente no pudimos tratar el día de hoy, si nos quieren efectivamente compartir sus ejercicios, estamos en una etapa en donde efectivamente podemos aportar insumos para tener una política más incentivable, como lo mencionaba Edwin, efectivamente tener una masificación de la política de urbanismo para nuestra ciudad. Entonces, cerramos con estos insumos. A vuelta de sus correos encontrarán toda esta información, y no me queda sino agradecerles por su puntualidad, toda su presencia. Muchísimas gracias a todos, y estamos en contacto en nuestra próxima Escuela Pod. Chao, chao. Gracias, chao, chao.